Durante más de 25 años dando clases de bajo eléctrico, he visto a cientos de alumnos cometer siempre el mismo error al elegir su primer bajo. Comprarlo solo porque es bonito o dejarse llevar por la marca, o elegir un instrumento que igual es demasiado caro para empezar, o tiene demasiadas opciones, o a lo mejor es tan malo que ni siquiera puedes iniciarte en el bajo bien. El problema es siempre el mismo: el precio y la confusión por la cantidad de opciones que tienes. Por eso hoy te voy a ayudar de verdad si eres principiante. En este vídeo quiero mostrarte el bajo que recomiendo a mis alumnos, con el que te puedes iniciar perfectamente y además que tiene un precio asequible. Y ahora mismo te voy a enseñar cuál es. Bien, el modelo en cuestión es este Yamaha TRBX 304. Es un instrumento asequible, ideal para principiantes, muy cómodo y con un sonido que no se quede atrás frente a bajos de gama más alta. Además de probarlo y enseñarte cómo funciona, si eres principiante, quédate porque este vídeo, aunque es largo, vas a aprender a tocar tu primera canción con este bajo, a configurar el sonido y muchas más cosas. Así que vamos para allá. Bien, antes de nada quiero aclarar algo muy importante. Este vídeo no está patrocinado. Yamaha me ha enviado este bajo porque tengo relación con ellos desde hace años. Como muchos ya sabéis, yo llevo usando la marca Yamaha desde hace más de 15 años. Llevo usándola casi desde mis inicios. Y normalmente es la marca que utilizo cuando voy en directo a tocar, o a lo mejor grabando en estudio, etc. He visto pasar decenas de modelos de bajos para principiantes que traen mis alumnos. Los he probado todos. Y hoy te enseño este TRBX porque, sinceramente, es con el que me he quedado para su recomendación. Creo que es el mejor bajo que puede comprar un principiante por este precio, porque lo he visto funcionar una y otra vez con mis propios alumnos. Y para que veas que no te miento, aquí están algunos de mis alumnos que tienen este modelo. Me llamo Juan Pedro, tengo este bajo desde 2021, fue mi primer bajo, luego he tenido otros, pero la verdad es que este no lo cambio por nada porque es muy cómodo y la verdad es que me gusta mucho. Hola, mi nombre es Carlos, soy alumno de Ernesto y me compré este bajo por consejo suyo y la verdad es que estoy encantado. Un saludo. Hola, soy Alicia, soy alumna de Ernesto y me compré este bajo hace un año más o menos y la verdad que estoy muy contenta. Te voy a contar algunos detalles que me encantan de este bajo y que le hacen único entre todas las marcas para un principiante. Así que vamos allá. Quiero responder algunas preguntas típicas, las que se hace todo el mundo cuando se va a comprar por primera vez su primer bajo. Es principiante y no tiene ni idea, porque empiezas a leer y empiezas a oír cosas. PJ, JP, humbucker, activo, pasivo. Bien, todo esto lo voy a comentar antes de pasar a meterme con el bajo. Quiero que te tomes este vídeo como tu primera clase de bajo, aunque no tengas bajo, porque hay muchas cosas que hay que saber antes de empezar a tocar el bajo. Y una de ellas es qué bajo elegir o qué bajo te conviene más. Esta pregunta o esta respuesta es muy importante. 4, 5 cuerdas o 6 cuerdas para empezar. Para un principiante, desde mi punto de vista, bajo de 4 cuerdas. Bajo de 5 cuerdas puede ser, sí. De 6 cuerdas no te lo recomiendo nunca. Si vas a iniciarte, primero tienes que tener un control sobre las 4 cuerdas. Para tocar la mayoría de los estilos, con las 4 cuerdas y el registro que tenemos, nos vale en todos los lados. Yo muchas veces no utilizo ni el 5 cuerdas. Y además, un 4 cuerdas es más sencillo para iniciarte. ¿Por qué? Lo primero, el mástil, que es esta parte donde encontramos las notas con nuestra mano izquierda, no es tan grueso o tan ancho como un bajo de 5 o 6 cuerdas, que son muchísimo más. Con lo cual, la iniciación va a ser más sencilla. Vas a tener que silenciar cuerdas, pero no una cuerda más añadida. Esto es un reto también para cualquier principiante. Así que no te preocupes porque ahora te daré unos ejercicios para todo esto. Quiero que empieces con un bajo de 4 cuerdas, ¿vale? Antes de nada, te aconsejo que te suscribas si no te quieres perder lecciones de bajo. Mi canal está dedicado al bajo. Así que es un buen momento, si estás empezando, que le des al botón para suscribirte, porque este canal te va a ayudar mucho. Llevo ayudando a principiantes desde mis comienzos en YouTube. Así que suscríbete si aún no lo has hecho y vamos a continuar. Según mi presupuesto, el dinero que tengo, ¿qué bajo me debería comprar? Yo no te recomiendo que te compres un bajo caro, que se llaman de gama alta. De gama media podría estar bien, pero con un bajo
tipo este, en España está alrededor de unos 400 euros o 450, que podríamos llamar asequible. Sé que en otros países a lo mejor ese dinero pues supone un gran esfuerzo, pero también es un bajo que te va a dar calidad por ese precio, que otros modelos que pueden ser más caros para iniciarte. Así que esta calidad por este precio me parece algo completamente razonable para cualquier principiante. Si tienes dinero y te quieres comprar un gama alta, pues puedes hacerlo. Pero no es necesario. Este bajo tiene todas las prestaciones y alguna más que cualquier bajo de gama alta para empezar. ¿Qué bajo elegir si quiero tocar metal, si quiero tocar blues, si quiero tocar rock, funk, pop, flamenco? Eso afecta en el sonido para los estilos, pero lo primero te recomiendo un bajo versátil. Y un bajo versátil puede ser este. Un bajo versátil es un bajo que te puede acompañar o te puede brindar prestaciones para tocar cualquier estilo de música. Hay algunos bajos que son específicos para un estilo de música. Este es un bajo versátil, por eso también lo recomiendo a mis alumnos. Muchas veces cuando empiezas a tocar no sabes ni qué estilo quieres tocar. Sabes lo que te gusta, pero empiezas a tocar y elegí este bajo y no puedo hacer slap ahora. ¿Por qué? Porque es un bajo muy clásico para blues y ahora me apetece hacer slap, o viceversa. Entonces este bajo cumple esas características también. ¿Y qué bajo puedo comprar si quiero sonar como mi bajista favorito? Pues olvídate de eso. Puedes comprar el modelo que tiene tu bajista favorito, que normalmente suelen ser muy caros. Son bajos que se llaman signature, de firma. La firma lo firma el artista con la marca y son bajos de gama alta. Pero eso no te va a hacer tocar como él. Lo primero es empezar por un bajo asequible. ¿Que tienes dinero y te quieres comprar un signature? Perfecto, te lo recomiendo también. Pero podemos empezar con un bajo sencillo. Escala, que lo habrás oído. Short scale, long scale, escala estándar. ¿Qué es eso de la escala? Si eres una persona adulta o tienes de 14 años para arriba, yo te recomiendo un bajo de escala estándar. Si es un bajo para un niño, que yo tengo alumnos de 11 años o que empiezan con 7 años, sí que es bueno empezar con un bajo más pequeñito. Esos son bajos de escala corta. Pero un bajo de escala estándar como esta te vale perfectamente para iniciarte. Si tienes la mano pequeña, no te preocupes porque yo te puedo dejar un vídeo por aquí donde explico todo esto. No hace falta tener la mano grande tampoco para tocar el bajo. Puedes tocar un bajo de escala normal, la que denominamos escala estándar, que es 34 pulgadas. A lo mejor si tienes problemas, eres mayor de artritis, artrosis, te podría recomendar un bajo que no tengas que hacer tanto movimiento horizontal, un bajo de escala más corta. Habría que ver en determinadas situaciones, pero también te recomendaría las cuerdas un poco más finas. Entonces eso ya son cosas más personales. Pero escala estándar, esta te puede valer. Pastillas, PJJP, ¿qué es eso? Las pastillas son los micrófonos del bajo. El bajo, cuando tú tocas, recoge el sonido por estos micrófonos que llamamos pastillas. Puede tener 2 pastillas o una. Si has oído por ahí PJ, JP, todo esto, es un poco lioso al principio. Por eso este bajo te viene a quitar el problema ese a lo que se refiere. Cuando empezaron las marcas de bajos, la primera marca que se estableció comercial diría que fue Fender. Y Fender, digamos que estableció el umbral de los bajos eléctricos y primero configuró un bajo con solo una pastilla, que es el Precision Bass. Por eso es PP, porque solo tenía la pastilla más cercana al mástil o al diapasón. Luego, más adelante, configuró otro modelo que es el Jazz Bass y le incorporó otra pastilla, con lo cual ya la diferencia entre un PB, un Precision Bass, es que tiene una pastilla y un Jazz Bass es que tiene 2 pastillas. Y luego está el PJ, y el PJ es un híbrido, porque como los Precision solo tenían una pastilla, puedes tener un modelo de Precision, estoy hablando de Fender, pero con ambas pastillas, es decir, le incorporó a su primer modelo de bajo otra pastilla de agudos o más cercana al puente para tener 2. ¿Eso te tiene que importar? Pues no. Si te vas a comprar un Fender, sí, pero como no te vas a comprar un Fender, yo te muestro un bajo que es versátil porque tiene ambas pastillas, con lo cual este bajo cumple con todo. Las pastillas pueden ser humbucker, simples. ¿Qué es esto de humbucker? No te tienes que comer la cabeza. Este bajo, por ejemplo, tiene humbucker. Eso significa que tiene los círculos, esos son imanes. Tiene 2, uno a cada lado. Lo que hace, la cuerda está entre medias, vibra y entre este campo magnético recoge el sonido. No tengo mucha idea de cómo funciona esto técnicamente, pero este bajo tiene 2 humbucker en lugar de pastillas simples y el sonido es muy bueno, lo vais a ver. Aparte,
este bajo, hay un dato muy curioso. Igual no conocéis al bajista Abraham Laboriel si sois principiantes. Es un bajista mexicano, buenísimo, del que muchos bajistas nos hemos inspirado con él. Y él, precisamente en una entrevista que vi en YouTube con unos compañeros, recomienda este modelo por su calidad en sonido de estudio. Como él, teniendo opción a modelos más caros, estaba tocando en la mayoría de las situaciones con un bajo de gama media, como es un TRBX, el modelo de 5 cuerdas, eso sí, pero no este. La electrónica es la misma, con lo cual este bajo produce un sonido que es muy profesional y lo vais a ver cuando hagamos pruebas. Así que tiene 2 pastillas, humbuckers, y es perfecto para un buen sonido también si vas a hacer grabaciones con él. ¿Y qué es mejor, un bajo activo o pasivo? Lo primero, ¿qué es activo y qué es pasivo? Un bajo activo lleva una pila. Es como que tiene un plus con una pila porque alimenta un circuito. Esta pila, al alimentar el circuito, hace que el bajo tenga muchísimas más prestaciones, configuraciones en el sonido. Para un principiante hace que te vuelvas más loco. Pero no te preocupes porque yo te voy a enseñar a ecualizar este bajo perfectamente para que no tengas problemas. Al contrario, un bajo pasivo, que fueron los primeros modelos que aparecieron, no lleva pila y simplemente tiene un par de controles o 3 como mucho. El volumen, la mezcla de pastillas si tiene, y a lo mejor uno para el tono. Es menos versátil para conseguir más sonidos con él, diferentes, pero no significa que sea un mal bajo. Si no quieres iniciarte con este modelo, te puedes comprar un bajo pasivo perfectamente y te va a funcionar también muy bien. Así que activo o pasivo, el problema es que le tienes que alimentar una pila y la pila se gasta. Es buena idea comprar un pack para principiantes de iniciación que contiene amplificador, cable y un bajo. En el pack viene todo a un precio muy reducido que te incluye en todo, que tampoco es de gran calidad. Entonces los bajos suelen estar un poquito cortos en todos los packs. Por un poquito más vas a tener un bajo que te va a durar mucho más tiempo. Incluso si más adelante te quieres comprar otro, lo podrás vender porque el bajo será bueno. En cambio, estos bajos que vienen suelen ser bajos muy básicos y algunos ni los recomiendo. Pero bueno, puede ser también una opción para principiantes un pack de iniciación que contenga el amplificador, etc. Yo no voy a hablar aquí de amplificadores, voy a hablar simplemente del bajo que necesitas para iniciarte. Y es buena idea comprar un bajo de segunda mano o de primera mano. Si el precio es el problema, yo claro que os recomiendo comprar segunda mano. Pero aquí hay un dato importante. No os recomiendo que compréis un instrumento de segunda mano vosotros si no sabéis nada. Intentaros aconsejar por una persona que tenga experiencia, que sea bajista, un amigo vuestro, un familiar, alguien que os eche una mano. Porque cuando tú vas a comprar un bajo de segunda mano tienes que revisar bastantes cosas. Que tenga toda la construcción que esté bien, que no esté muy desgastado el diapasón, que la electrónica sobre todo esté bien, etc. Entonces hay cosas más técnicas. Puedes comprar a ciegas, digamos, sin saber y te puede salir bien, porque si tú vas a probarlo y el bajo suena, pues dices, me gusta y me lo llevo por el precio, pero luego te puede dar problemas. Entonces la segunda mano no es tan fiable como una primera mano. Por eso también os recomiendo esta primera mano asequible. Y bueno, después de responderos algunas de las típicas preguntas del principiante, dudas, vamos a hacer una revisión de este bajo y por qué yo lo recomiendo y considero que es uno de los mejores para iniciarte. Si tienes alguna duda más, mírate el vídeo hasta el final, porque si no, no te voy a contestar. Si consigues preguntarme algo que no aparece en el vídeo, te lo contestaré. Primer punto pro de este modelo. Bien, el primer beneficio que tiene este bajo, ¿qué es? Pues el diseño. Fijaos, muy bonito el diseño. A mí me gusta el color blanco, por eso se lo pedí a Yamaha en blanco, pero hay otros colores, también hay rojo, verde, Cleo. Pero lo que más me interesa es el acoplamiento, es decir, lo que es la ergonomía del instrumento. Mira, cuando un bajo, normalmente los bajos de gama media o baja tienen este problema, y es que no están bien diseñados y tú estás sujetando el bajo cuando estás tocando. Esos suelen ser los bajos que tienen la pala muy pesada y hay errores de diseño. Normalmente las marcas no se deberían permitir hacer un bajo que cabecee, lo llamo yo, a no ser que el artista le guste eso, porque hay muchos artistas que le gusta que el bajo pese más de la zona de la pala. Normalmente cuando tocamos el instrumento tenemos tendencia a inclinarlo un poco hacia arriba. No lo tenemos completamente horizontal, ni por supuesto hacia abajo. Cuando un bajo le pesa la pala es esta parte donde están las clavijas de afinación, el bajo tira para abajo todo el rato de ti. Entonces tú estás tocando y estás sujetando el bajo.
Mirad, hay una anécdota muy importante y es con una alumna mía que es pequeñita y tiene un bajo, vino con un bajo de mala calidad, no voy a decir la marca, pero que es un bajo que le pesa la pala, muchísimo. Es un bajo de escala corta y le pesa la pala. Le dije a sus padres que con ese bajo iba a tener problemas de iniciación, porque en el fondo la pobre está sujetando completamente todo el rato el bajo. Y esto es un problema. ¿Cómo saber si el bajo es cómodo, está bien diseñado? Simplemente te sitúas el bajo en tu muslo, que tiene, la mayoría de los bajos tienen un rebaje, hacen que eso sea cómodo para tocar sentado, y simplemente apoyando el brazo aquí, así como estoy hablando, pero sin hacer fuerza. El bajo se tiene que sujetar, ¿vale? Evidentemente, si yo dejo de apoyar, pues se iría. Pero es que hay otros que están continuamente, tienes que hacer fuerza porque se cae. Entonces este bajo, la ergonomía es perfecta para la iniciación. Peso. ¿Cuánto debería pesar un bajo? Más o menos. Bien, si tienes problemas de espalda, cualquier peso en la espalda te va a ir mal. Pero yo considero que entre 4 kilos está bien. Este bajo creo que está alrededor de unos 4 kilos el peso, y es un peso que perfectamente puedes sostener de pie. Es decir, si no eres un niño, porque para un niño es muchísimo 4 kilos y le va a costar. Aunque como está creciendo se van acostumbrando. Pero tampoco puede estar tanto tiempo de pie con el instrumento. Con lo cual, 4 kilos está muy bien. Asegúrate de comprarte una correa buena. Notarás que tampoco es un bajo muy pesado. ¿Cuándo notarás que un bajo es pesado? Cuando te dejen otro más pesado. ¿Y vale la pena que un bajo sea más pesado para el sonido? Bueno, en ocasiones sí, por las maderas. Pero muchas veces, cuando yo pruebo un instrumento, muchas veces he dicho, este bajo no suena a lo que pesa. Es decir, no me merece la pena llevar este ladrillo a cuestas, porque con un bajo menos pesado sueno igual de bien o mejor. Así que el peso es importante, sí. ¿El cuerpo del bajo es importante? Sí, porque también le da comodidad. Mirad, si os dais cuenta, aquí tiene un rebaje, o sea, aparte de la curvatura, aquí tiene un rebaje, ¿lo veis? Este rebaje hace que cuando yo estoy tocando, normalmente deslizo el antebrazo para acceder a las cuerdas más agudas. Este rebaje es muy cómodo. No todos los bajos lo llevan. Tienen esta zona plana y notaréis, si estáis acostumbrados a este modelo, cuando cojáis otro bajo que no lo tiene, ya no vais a querer, porque esto parece una tontería, pero es ergonomía y facilita mucho la iniciación, como ya he dicho, y también la comodidad a la hora de tocar. Y ahora vamos a una de las características que me hicieron decantarme por este modelo, para siempre recomendar a mis alumnos. Y es una de las cosas que solo están disponibles en este bajo y en esta marca. Si encontráis otra marca que lo haga, por favor, decírmelo en los comentarios, porque yo no lo conozco. Entonces, cuando vi esto dije, gracias a Yamaha, porque a mí, como profesor, me ha solucionado mucho la vida. Mirad, hay una cosa importante, los fabricantes de bajos nunca han reparado en este detalle, pero no sé por qué Yamaha sí lo hizo. Bueno, miento. Fender también tiene un modelo, cuando hice entrevista a David Summers de Hombres G, que también tiene esto que os voy a contar ahora. Pero es un modelo de gama alta y ya no lo volvió a fabricar. Mirad, la característica o la prestación en cuestión es, en las pastillas, tiene un rebaje, estas pastillas que son humbucker, como veis ahí, ¿veis que tiene una media luna? Bueno, pues eso es importantísimo para iniciaros. ¿Por qué? Porque yo cuando doy la primera clase de bajo, que ahora os la voy a dar, enseño a tocar con la mano derecha. ¿Cómo pulsar con mano derecha? Es muy importante porque el pulgar debe tener un punto de apoyo. Y normalmente ese punto de apoyo lo encontramos en las pastillas de nuestro modelo de bajo. ¿Qué sucede? Que en este modelo, ese rebaje está hecho para acomodar el pulgar perfectamente. Cosa que en otros modelos Yamaha no continuó haciéndolo. Entonces es un modelo, yo creo que dijo, como es para principiantes, vamos a facilitarle este diseño. Y aquí encaja el pulgar perfectamente y tú ya te olvidas de todo. Porque cuando empezamos a tocar yo te explico algo y te digo, para empezar a tocar tienes que situar el pulgar aquí en tu pastilla. No todas las pastillas, la mayoría, son muy incómodas. No todas son tan cómodas como esta. De hecho, es la pastilla más cómoda que hay
para situar nuestro pulgar. Si yo te digo, sitúa el pulgar aquí y toca con el índice y con el medio. Muy bien, haces los ejercicios. Pero luego a lo mejor llegas a tu casa y dices, bueno, me pongo a tocar y de repente te pones a tocar aquí. Ya no te acuerdas dónde poner el pulgar. Incluso coges y sitúas el pulgar aquí arriba y te pones a tocar. Bien, pues este bajo, ¿hay o hay? En ambos lados tienes un punto de apoyo. Esto es un dato para mí que hizo decantarme por este modelo a la hora de recomendarlo. Porque cuando yo empiezo mis clases, lo primero es situar la mano derecha. Encontrar tu sitio es algo de lo que yo valoro muchísimo. Mirad. Así que debéis situar el pulgar en un buen punto de apoyo para empezar a tocar. Recomiendo apoyarte. Y esto es un dato que decanta que este bajo marque la diferencia. Así que un pro muy pro. Este bajo también tiene un ensamble muy bueno. Hay dos tipos de ensamble. Uno es como este que se llama bolt-on, que lo que es el mástil está atornillado al cuerpo. Y en cambio hay otra construcción que se llama neck through body, es decir, mástil a través del cuerpo, como puede ser el caso de mi otro Yamaha, que el mástil, ¿veis cómo pasa a través del cuerpo? No está atornillado, está encolado. Esto lo que hace es favorecer el sustain. También son bajos más delicados a los cambios de temperatura, porque el instrumento siempre se mueve un poco y tenemos una llave para ajustarlo. Otra de las características que me encantan de este bajo es que tiene 24 trastes. A mí me gusta mucho tocar con bajos que tienen 24 trastes. Aparte de que tengo más rango o más notas en esta sección, se toca de forma más cómoda en la sección de agudos. Por ejemplo, el otro Yamaha que tengo, el BB, me encanta. Aquí lo tenemos. Si yo tuviera que ponerle una pega a este bajo, sería que me encantaría que tuviera 24 trastes. Es muy cómodo en la sección de agudos, pero a mí me gustaría todavía tener disponible 24 trastes. Esto no os tiene que preocupar, porque normalmente empezamos por la sección más grave del instrumento a trabajar con ella. Pero yo normalmente cuando mis alumnos están aproximadamente un año dando clases, ya me vengo por esta sección a enseñarles que se muevan por aquí, porque me gusta que el bajista también esté abierto al bajo solista, tocando también por esta sección de agudos. Otra cosa que me gustaría matizar es que un bajo que tiene 24 trastes no tiene una escala más larga de uno que tiene, por ejemplo, 21. Este bajo tiene 24 trastes y tiene la escala estándar de 34 pulgadas, que aproximadamente serían unos 85-86 centímetros desde la cejuela, que es esta parte de aquí, hasta el puente. Si lo hacemos en mi Yamaha de gama alta, sucede lo mismo. Este bajo tiene 24 trastes y si yo mido la escala desde lo que es la cejuela hasta el puente, también tengo una escala estándar de 86 centímetros aproximadamente. Este bajo también lo que hace es que fijaos qué comodidad para acceder al traste 24. Si os dais cuenta, este bajo tiene 21 trastes y la escala también es escala estándar. Si yo mido desde la cejuela hasta el puente, aproximadamente hay la misma distancia, ¿no? Aproximadamente unos 86 centímetros. Con lo cual esto no afecta al rango de lo que es la escala, pero sí te dota de más trastes por esta zona. En los bajos de 24 trastes sueles tener 3 octavas. Por ejemplo, si yo toco esta nota en el primer traste, que este es un 5 cuerdas, es un do, tengo aquí su octava, luego vuelvo a tener otro do agudo y por último tengo este do aquí. Al final tengo 4 registros de un do. Otra de las cosas importantes de este bajo que tiene es que es un modelo activo, como ya os he comentado antes, lleva pila y entonces tiene bastantes configuraciones en el sonido. El bajo cuando lo compras viene con unas instrucciones aquí, esto lo incluye en muchos modelos, para no volverte loco, porque al principio si eres principiante puedes tener parálisis por análisis. ¿Cómo configuro este bajo? Es un poco complejo aprender a manejarlo para un principiante, pero yo te voy a enseñar, así que no te preocupes. Vamos a ello. Mirad, cuando tienes un bajo activo normalmente tiene un control de volumen. Si tienes 2 pastillas, tienes un control para las pastillas. Es decir, puedes seleccionar si giras hacia la derecha una pastilla y si giras hacia la izquierda otra pastilla. Si lo dejas en el medio, que tiene una muesca, dejas las 2 activas
al 100%. Si lo giras en sentido contrario a las agujas del reloj, vas a dejar activa al 100% la pastilla del puente. Y si lo giras en el sentido de las agujas del reloj, vas a dejar al 100% activa la pastilla del mástil o del diapasón. Así que lo voy a dejar en el medio de momento para empezar. Tiene una muesca que te deja ambas pastillas trabajando al 100%. Luego normalmente se tiene un control para los graves, los bajos, para los agudos y normalmente se tiene un control para los medios. Esto suele ser el estándar en todos los bajos activos. Resumiendo, control de volumen, control de pastillas, selector de pastillas, control para los bajos, los graves y control para los agudos. Y luego tiene aquí unas configuraciones que tiene 5 posiciones, una palanca con diferentes setups. Esto significa que son ecualizaciones y esto afecta sobre todo al rango de los medios. Hay una cosa muy importante para el sonido de los bajos que cualquier bajista debería saber y es la zona de los medios. Los medios son muy importantes que empieces a escucharlos como si fueran notas. Sobre todo la gama de frecuencias que va desde los 400-500 Hz hasta los 1000. Esa gama de frecuencias es clave para la definición del sonido en un bajo. Aparte de los graves y de los agudos, los medios lo que hacen es dotar al bajo de carácter y definición. Entonces eso es importantísimo. Tenéis que empezar a controlarlo. Ahora mismo sois principiantes, yo os voy a decir cómo se controla esta sección de medios, que otros bajos tienen un potenciómetro al igual que estos, pero aquí Yamaha, por eso es un bajo ideado también para principiantes, ha querido desarrollar unos setups para que tampoco tengas que estar con el potenciómetro, sino directamente apliques el setup con tu palanca y ya accedas a esa configuración. Lo que hace esta palanca es actuar sobre todo en el rango de los medios. Es lo más importante para situar nuestro sonido. Y por eso ahora, tocando, os voy a explicar cómo configurar este bajo en diferentes posiciones con nuestra palanca. Vamos a ello. Entonces, vamos a probar todas las configuraciones que tengo con los setups de la palanca en este bajo. Voy a situar el volumen a tope. Voy a situar de momento las pastillas al medio, al 50% o al 100% las dos. Llevo el potenciómetro de graves a tope y lo recorto un poco, ¿vale? Y agudos a tope. Abierto a tope quiero decir abierto total, en sentido de las agujas del reloj. Y primer sonido que voy a probar, setup, va a ser slap. Arriba del todo esta configuración. Es un sonido que esta palanca lo que hace es le da un empuje en la zona de medios más tirando agudos, 900-1000, y hace que el slap salga bastante. Luego lo estáis escuchando directamente conectado, sin ningún plugin y sin nada, entonces sin ecualización. Y este bajo da excelentes resultados por el precio que tiene para hacer grabaciones también. Entonces estáis escuchando directamente el bajo simplemente sin pasar por ningún amplificador ni nada, por el convertidor de mi tarjeta hacia el PC. Luego la siguiente posición sería para tocar con púa, o está ideada para eso. Bien, podemos probarla con púa, he situado el potenciómetro ahí y vamos a ver qué tal suena con púa. Pastillas al medio las dos, ¿vale? Si quiero un sonido de púa más precisión, puedo seleccionar la pastilla de graves, que solo funciona esta como sucede en un PB o un Precision Bass. Vamos a ver cómo suena. Siguiente potenciómetro, no aporta nada a la palanca, en principio los medios se quedan planos. Vamos a tocar un poco para que veáis. Siguiente palanca, vamos definiendo más los medios, vamos bajando un poquito el rango hacia los 600-500 por esta zona y el bajo se va definiendo un poquito más. En teoría está proyectada para tocar con dedos. Vamos a probarla un poco con las pastillas al 100% ambas.
Y por último, ahora os comentaré esta sección, pero vamos a probarla, que es la que más me gusta, y ahora os comentaré cuál es el setup que yo recomiendo en este bajo. Vamos a probar la palanca que pone solo. Y como ya os he dicho, ahora es el momento de enseñaros a colocar un sonido para que este bajo, en un principio, como tiene tantos controles, te suene de una forma estándar y no sea un problema para ti. Entonces, atended, volumen a tope del instrumento. Si os compráis el bajo nuevo, tiene aquí una placa, plástico, para indicarte todos los movimientos de cada palanca, ¿vale? Entonces, volumen a tope. Selección de pastillas, vamos a dejarla de momento en el medio. Están actuando las dos al 100%, ¿vale? Equilibradas. Luego, potenciómetro de graves. En lugar de tenerlo a tope, que sería moverlo en sentido de las agujas horarias, lo voy a cerrar un poco. Os vais a dar cuenta que si lo cerráis mucho llegáis a una muesca que tiene ahí el potenciómetro al tacto. Bien, pues no lleguéis, pero lo cerráis un poco, porque este bajo tiene mucha salida de graves. Y entonces a lo mejor es un problema dependiendo del amplificador en el que estés. Entonces lo cerráis un poco. Y el potenciómetro de agudos, para mi gusto, yo lo abro a tope. Sentido horario a tope abierto, ¿vale? Volumen a tope, potenciómetro de las pastillas centrado en el medio, potenciómetro de graves recortando un poco, potenciómetro de agudos a tope. Y ahora, selección de la palanca de los medios. De todas estas posiciones que ya hemos probado antes, yo me quedo con la primera, que hace resaltar más la pastilla de agudos, más definición. Tenemos alrededor de unos medios ahí sobre 500 Hz, bueno, eso os da igual. Y también tiene un boost en graves. Podéis tocar en ambas pastillas y suena equilibrado. Luego, si veis que tiene muchos graves, podéis recortarle aún un poquito más. Pero yo os recomiendo que la palanca esté situada abajo, porque ahí los medios están bien definidos para un sonido estándar. Luego también otra cosa que os recomiendo es, si queréis un sonido todavía un poquito más brillante, que se defina más el bajo, es seleccionar simplemente la pastilla del puente. Para ello, el potenciómetro de ambas pastillas selecciono al 100%, lo giro en sentido contrario a las agujas del reloj. Y ya tengo la pastilla del puente seleccionada. Esto es un sonido más tipo funky. Para flamenco también. Y esta es mi recomendación. Si vais a hacer slap, pues podéis utilizar la combinación de los medios hacia arriba, que tiene esa ecualización en medios, que es más tirando a 900 o a 1000, y ambas pastillas. Si tocáis con púa, tenéis una opción para tocar con, que pone pick. Y bien, este es el sonido que os recomiendo yo y que a mí me funciona, y que también para mis alumnos, cuando les explico el bajo, parto con esta base de sonido para que empiecen a tocar. Porque luego, si este bajo tiene mucha potencia, tiene un circuito activo potente y tiene muchos graves, entonces yo os recomiendo que en un principio lo recortéis un poco para que os empiece a sonar más definido. Coloquéis la palanca de esta forma, ¿vale?
Y bien, llegó el momento de aprender nuestra primera canción de bajo. Pero antes tenemos que afinar el bajo. Para afinar el bajo necesitarás un afinador. El bajo se afina de la siguiente forma. De cuerda más fina a más gorda, o más aguda a más grave, tenemos la nota Sol, la primera cuerda. Y en un afinador la vamos a encontrar con la nomenclatura G. Todo esto lo tengo en mi curso para principiantes, que lo tenéis aquí por si queréis profundizar más. La siguiente cuerda es la nota Re y en el afinador estará con la letra D. La siguiente es la nota La con la letra A. Y la siguiente, por último, la más grave, nuestra cuerda más poderosa, es la nota Mi y en el afinador la encontraréis con la letra E. Antes de tocar, afina tu bajo siempre. Para tocar necesitamos coordinar la mano derecha, nuestra mano derecha con nuestra mano izquierda. Si eres zurdo, me verás como un espejo. Entonces, nuestros primeros toques, empezamos con la mano derecha, van a ser, sitúo el pulgar, como ya os he comentado antes, este bajo es muy cómodo, en la pastilla más cercana al mástil, en este hueco que tengo, y voy a pasar el dedo índice, en este caso, por la cuerda más grave y va a ir hacia el pulgar. Lo dejo resbalar. Y ahí ya estaría haciendo una pulsación. Luego voy a alternar el dedo siguiente. Entonces al final voy a hacer esta secuencia. 1. Como cuando camino por la calle, así tenemos que tocar con los dedos. Al principio se suele repetir el mismo dedo. Normalmente el índice, que es el dedo más corto, es el que es más cómodo de usar y puede que hagas esto. Pero yo te recomiendo que alternes dedos. Tienes mi academia online, donde hay un curso para principiantes, es una formación anual y en un año puedes conseguir tocar con una banda. Así que te aconsejo también un profesor o mis cursos te vienen bien para esta iniciación. Pero bueno, de momento con estos toques ya vale. Vale, ya sabríamos utilizar la mano derecha. También podemos tocar varias cuerdas, o sea, es decir, otras cuerdas diferentes, pero de la misma manera, ¿vale? Pero en esta canción, que se llama Seven Nation Army, vamos a utilizar todo en la cuerda Mi, para que sea más fácil para vosotros vuestra primera canción. La mano izquierda pulsa o aprieta las notas en esta sección, que es el diapasón, entre traste y traste, que los trastes son las barras verticales, para conseguir diferentes notas, como veis. Entonces, para esta canción utilizamos 4 notas. Mi, Re, Do y Si. Esa secuencia de 4 notas ya nos va a hacer tocar la canción. Y una más que os voy a explicar ahora. Entonces, para ello, como ya os he dicho que este bajo tiene una sección muy cómoda por aquí, vamos a irnos a tocar al traste 12. Todos los bajos normalmente tienen marcas de referencia. En este caso, en el traste 3 tengo un punto, en el traste 5 otro, en el traste 7 otro, en el 9 otro y en el 12 suelo tener 2. Bien, pues nos vamos a ir al 12 y tenemos que presionar para conseguir la nota con el pulgar detrás. El pulgar va a estar en esta sección, que es el mástil, y nuestro dedo índice va a estar apretando en el traste 12. Cuando digo traste es entre el traste 11 y 12. Ahí, en ese hueco, tengo que apretar para conseguir la nota Mi. Aprieto y toco. Ya tendría la nota Mi. Normalmente al principio esto suele sonar mal. Si es tu primera vez que consigues una nota, te sonará así. Porque no solemos tener suficiente fuerza todavía en la mano. La mano tiene que hacer pinza, como cuando agarramos algo. ¿Qué hago esta presión? Si dejo el pulgar fuera, no voy a hacer la misma presión. Tengo que situarlo detrás para hacer una pinza. De esa forma conseguiréis la nota limpia. ¿Vale? No os desesperéis si no suena al principio, pero es completamente lógico y normal. Entonces tengo la nota Mi, luego voy a bajar al traste 10. Este sería el 10, 10, 11, 12, 10. Conseguiré la nota Re, luego bajo al traste 8. Conseguiré la nota Do y luego al traste 7, que tengo la nota Si. Y la canción ya tengo esta bajada, mirad. Aquí puede ser que hagáis un dedo solo.
Bueno, no pasa nada al principio, pero intentar hacerla alternando. Y ahora la canción tiene una nota más, que es el juego del principio. Estamos en el traste 12 y nos tenemos que ir al traste 15, que lo tenemos aquí. No os preocupéis porque por esta sección se toca muy fácil. Tendréis que echaros un poquito hacia atrás y entonces tenemos que hacer las notas. Esta nota es sol y esta es mi. Mi, sol, mi. Y esto lo vamos a hacer con un dedo ahora. No os preocupéis si movemos solo un dedo. Estamos iniciándonos en el bajo, ¿vale? Y ya bajamos para las demás notas. Re, do, si. También puedo tocar esta canción en el traste 7 de la siguiente cuerda, pero ya tendría que estar tocando esta cuerda. Bien, y esta puede ser nuestra primera canción. Es una clase muy cortita, como ya he dicho, tenéis mi academia online para más formación, tenéis un curso desde cero que os he dejado. Así que yo creo que todo el mundo se puede iniciar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque en este canal se aprende bajo y además con un profesor que soy yo, que tengo más de 25 años de experiencia. Un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo.